La influenza es una enfermedad respiratoria contagiosa que puede ser prevenible de una manera muy sencilla, vacunándote. ¿Quieres saber cuál es la importancia de la vacuna? ¿Por qué deberías de vacunarte contra esta enfermedad? ¿Quiénes son las personas que primeramente deberían de vacunarse? ¿Y quiénes son las personas que no deberían de vacunarse? ¿Y qué efectos secundarios pudiera traer o qué reacciones pudiera traer la vacuna de la influenza en algunas personas? Si te interesa esta información, acompáñame en este video. Comenzamos. Hola, hola, mi nombre es Uciel, yo soy médico, yo soy profesional de la salud. Y en este canal hablamos de temas diversos sobre la salud y que sea un sitio, un lugar al que tú puedas recurrir, al que tú puedas acudir cuando tengas duda sobre diversos temas de la salud. Si te gusta, considera suscribirte y no se te olvide dejar tu like, comparte con amigos, familiares y conocidos para que esta comunidad siga creciendo. Empecemos. Para que lo sepas, la influenza se contagia por un virus del mismo nombre, el virus de la influenza. Y la influenza es causante de 3 a 5 millones de hospitalizaciones por neumonía al año y alrededor de 700,000 muertes por complicaciones respiratorias en todo el mundo, un dato bastante aterrador. Además, esta enfermedad se contagia por la saliva que expulsamos al hablar, al estornudar, al toser, cuando estamos contagiados de este virus, lo cual puede hacer que contagiemos a varias personas, sobre todo si se encuentran en un rango menor a 1,5 metros. La mayoría de las personas que se contagian de influenza se recuperan entre 1 y 2 semanas, sin embargo hay muchas personas que la pasan bastante mal e incluso hay personas que pueden llegar a complicarse e incluso llegar hasta la muerte. Aquellas personas con las que debemos de tener más cuidado y tú debes de proteger o tú debes de protegerte si perteneces a este grupo de edad o en tu casa, en tu familia, hay personas que pertenecen a estos grupos, son los niños menores de 5 años, los adultos mayores de 60, de 65 años, las embarazadas, las personas que padecen o tienen alguna enfermedad crónica como diabetes, como hipertensión o que ha tenido en algún momento problemas del corazón, insuficiencia cardíaca o incluso que se han infartado. También aquellas personas que tienen débil su sistema inmunológico, las personas que tienen cáncer o están en tratamiento de cáncer y aquellas personas que tienen VIH o SIDA. Como ya te lo dije, la influenza se contagia por el virus que se transmite por medio de las gotas de saliva que expulsamos al hablar, que expulsamos al toser, al estornudar. También a la influenza se le conoce como gripa estacional y se puede contagiar en lugares cerrados como los hogares, los asilos, las escuelas, la oficina e incluso se puede transmitir el virus por medio de objetos contaminados o por las manos contaminadas. De ahí la importancia de que te desinfectes las manos y que te las laves con agua y con jabón. A partir de que tenemos contacto con el virus de la influenza, pueden pasar desde 24 horas hasta 4 días para que empieces a manifestar los síntomas. Y los principales virus o los virus de la influenza que pudieran contagiarte, los podemos dividir en grupos A, B y C, siendo el A y el B los que ocasionan principalmente las epidemias. Si tú recuerdas el famoso virus de la influenza AH1N1, pertenece a este grupo. ¿Y por qué la importancia de esta enfermedad? Vamos a ver los síntomas que ocasiona esta enfermedad para que veas por qué es importante vacunarte. Y en un momento más estaremos hablando de todas las bondades y la importancia de la vacuna, pero creo que ya la vas comprendiendo con los datos que te he dado hasta este momento. La influenza va a producir diversos síntomas. Uno de ellos es la fiebre de inicio súbito o rápidamente. De hecho, es uno de los primeros síntomas. Son fiebres que pueden ser bastante altas, que superan los 39 grados. Si con 38 grados, 38.5 te sientes bastante mal, ahora imagínate 39, 39.5 hasta 40 grados. Entonces la pasas bastante mal. Y si es un niño menor a 5 años, tiene mayor riesgo de que pudiera convulsionar, por eso debemos actuar rápidamente, uno de los peligros. Otro de los síntomas que pudiera presentar la influenza es el dolor de las articulaciones, un dolor que puede ser muy fuerte, muy severo. De hecho, muchas personas dicen, es que me siento como si me hubieran golpeado, como si me hubieran apaleado.
Así de intensos son las molestias. Tu médico te lo puede referir como artralgias. Dolor de garganta es otro de los síntomas. Un dolor de garganta que puede ir desde leve hasta muy intenso, o sentir la garganta muy irritada, o en general la vía aérea, porque también hay personas que refieren que sienten la nariz muy irritada, que arde, que molesta. Otro síntoma que se puede sentir es el dolor de cabeza. Un dolor de cabeza que puede ir desde leve hasta muy intenso, incluso que se puede acentuar en la zona de los ojos y empezar a sentir ahí grandes molestias. Y a veces incluso tomando el medicamento, el analgésico, no sienten mucho alivio. Otro de los síntomas que puede llegar a presentar la influenza es el escurrimiento nasal, que finalmente es un escurrimiento o un moco más transparente, hialino se le llama, incluso acuoso, que a lo mejor no es tan molesto, pero es un síntoma que también se presenta. Y la tos. La tos principalmente es una tos seca, pero que se puede hacer muy intensa, accesos de tos, que incluso llegue a faltar el aire. Y aquellas personas que pertenecen a los grupos de riesgo y sobre todo que no están vacunados o que no están vacunadas, pudieran llegar a tener complicaciones. Estos síntomas anteriores que te mencioné se pudieran agravar, o incluso la tos se pudiera agravar a tal grado que la infección pase a los pulmones y ocasione neumonía. La neumonía es una infección respiratoria grave, porque ya pasó todas tus barreras de defensa y ahora la infección está en los pulmones. Incluso puede empezarle a ocasionar al paciente dificultad para respirar, disminución de la oxigenación, cansancio, fatiga fácil. Te sientes fatal, te sientes pésimo. Imagínate esto en un niño, imagínate esto en un adulto mayor. Se pone en riesgo su vida. Y después, si no se trata y no se le dan los cuidados adecuados, incluso complicarse y llegar hasta la muerte. Como ya te lo dije, generalmente la duración de los síntomas va de entre 1 a 2 semanas. La mayoría de las personas entre los 7 días ya siente bastante mejoría. Sin embargo, también aquellas personas que pueden complicarse, entre 5 y 7 días ya tienen complicaciones, ya pueden haber desarrollado neumonía. El diagnóstico primeramente se va a hacer con la sospecha, es decir, haber tenido contacto con una persona que es positiva para influenza, que tiene síntomas de influenza o que la mandaron a descansar porque tiene un probable diagnóstico de influenza. Después, los síntomas, los que ya te referí anteriormente, que son los más comunes, sin embargo puede haber otros, aunque también se puede hacer una prueba para influenza. Se toma una muestra para obtener un resultado positivo y si sale positivo, bueno, se confirma el diagnóstico de influenza. Y en el caso del tratamiento, la mayoría de las personas, si es que no se han complicado, puede que no requieran un tratamiento o solo requieran un tratamiento para el control de los síntomas. La fiebre, el dolor de las articulaciones, el dolor de cabeza, el escurrimiento. Y a los 7 días, pues les va bastante bien, se sienten bastante mejor. Sin embargo, hay un fármaco que solo puede o debería suministrarte a tu médico porque el tratamiento va a ir de acuerdo a la edad del paciente, de acuerdo a si no es alérgico o alérgica y de acuerdo a si no tiene complicaciones. En este caso, el medicamento más conocido es el oseltamivir, aunque también están otros fármacos como el zanamivir. En el caso del oseltamivir o estos medicamentos, quiero decirte que se dan en los primeros 5 días. Y después, si tú lo aplicas o lo recibes después de los 5 días, ya no se considera que tenga mucho efecto. Por eso el diagnóstico tiene que ser rápido, la sospecha tiene que ser rápido o rápida. Y si tú tienes síntomas sospechosos de influenza como los que te acabo de mencionar, acude inmediatamente al médico. Es bien importante que estés atenta a los datos de dificultad respiratoria, que no sientas que te falte el aire, dolor de pecho, dolor de espalda, dificultad para respirar en general cuando estés sentado o sentada. Y si tienes un oxímetro, hay que considerar esto dependiendo las condiciones del paciente, porque generalmente pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva o quizá algún problema cardíaco, cardiovascular, puedan tener una oxigenación más baja. Pero hablamos de una cuestión general. Si la saturación de oxígeno empieza a disminuir a menos de 90, cuidado.
Si empiezas a tener dificultad respiratoria, cambios de coloración en la piel, esto lo puedes observar sobre todo en las yemas de los dedos, en las orejas, que se empiezan a poner pálidos, pálidas o morados. Entonces, cuidado, pudiéramos estar desarrollando neumonía. Y en el caso de los niños es bien importante que estés al pendiente de los datos de dificultad respiratoria. Que no empiecen a respirar muy rápido por la nariz, que no le llegues a escuchar un quejido por la boca, como que las costillas no se marquen mucho, que no se le hunda aquí abajito de su pecho, de su tórax, o que la pancita y el pecho no estén haciendo esto, subiendo y bajando rápidamente, y veas a tu niño con la necesidad de jalar aire, o que simplemente ya está ahí postrado en la cama, no se puede mover, vemos cambio en la coloración y vemos que le está faltando el aire. Si hay algo de eso, correr inmediatamente al hospital. Entonces, ¿cuál es la importancia de la vacuna para la influenza? Principalmente prevenir todos los síntomas que te acabo de mencionar. Ya viste que la influenza es una enfermedad que puede convertirse en algo muy agresivo. Esa es la importancia de la vacuna para la influenza y sobre todo proteger a aquellas personas que están en los grupos de riesgo. Niños menores de 5 años, adultos mayores, embarazadas, personas con diabetes, enfermedades del corazón, sida, lupus, artritis, cáncer. Todo ese tipo de personas debemos de protegerlo. Y para ello, la prevención que podemos ocupar es vacunarnos contra la influenza. La vacuna contra la influenza se aplica de manera anual. Y la vacuna contra la influenza está disponible desde los 6 meses de edad. Regularmente el esquema es aplicar 2 aplicaciones o 2 vacunas con diferencia de 1 mes. Esto se hace hasta los 5 años. Posteriormente, la vacuna se aplica anualmente. Ya después de que se hizo este esquema de 2 aplicaciones, pues la vacuna es aplicación anual. Y esto es en todas las personas y sobre todo debemos priorizar a los grupos vulnerables o aquellas personas que están en los grupos de riesgo. Pero algunos efectos o reacciones que pudieras llegar a tener son escurrimiento, síntomas como si tuvieras un pequeño resfriado o malestar muy leve, que este debe de pasarse en más o menos 24 a 72 horas y no haber más problema. Si te llega a dar un poquito de temperatura hay que controlarlo con un medicamento que puede ser paracetamol, por ejemplo, y no pasa nada, no pasa de eso, controlamos la temperatura, pero tú ya tienes tu protección contra la influenza. Y finalmente, ¿quiénes son las personas que no deben de vacunarse o ponerse la vacuna para la influenza? Los bebés o los niños menores de 6 meses. Aquellas personas que en el momento en que se quieren vacunar presentan síntomas respiratorios o fiebre mayor a 38.5 grados. Aquellas personas que ya han tenido alergia a la vacuna y aquellas personas que son alérgicas al huevo o a la proteína del huevo. Y finalmente, aquellas personas que han padecido una enfermedad que se llama síndrome de Guillain-Barré, que es una parálisis ascendente. ¿Con qué me refiero o a qué me refiero con parálisis ascendente? Que se empiezan a paralizar o que tienes dificultad para mover o ya no puedes mover las piernas. La parálisis va subiendo, empieza desde los pies y va hacia arriba. Ese es el síndrome de Guillain-Barré. Bueno, las personas que presentan estas condiciones no deberían de vacunarse o ponerse la vacuna de la influenza. Hasta aquí espero que la información que te he traído te sea de bastante utilidad. Y si aún no lo has hecho, considera suscribirte y no se te olvide dejar tu like. Comparte con amigos, familiares y conocidos para que esta información llegue a cada vez más personas. ¿Ya me conoces? Yo soy Uciel, este es mi canal, este es tu canal. Doctor hasta tu casa, cuídate mucho y espero verte en el próximo video. Nos vemos, hasta la próxima. Adiós.